conmigo. Se llama Cristo y lo amar y a perdonar. Su vida dio para salvarnos. La tumba vacía prueba es que Él vive. Porque Él vive, espero en mañana. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro espacio de todos los martes y todos los jueves que hemos llamado Oración y Palabra. Qué bueno ver que ya hay varios que están conectados. Sean bienvenidos. Estamos tratando de seguir todas las conexiones. Y ustedes saben que todos los martes y todos los jueves, al cerrar la jornada, tenemos un tiempo para orar, para interceder, pero también un tiempo para reflexionar juntos en la palabra de Dios. Y hace un tiempo que también venimos compartiendo con algunos pastores amigos esta transmisión de los días jueves principalmente. Y hoy tenemos un invitado especial que en algún momento ya va a estar con nosotros para compartir este jueves de oración y palabra. Agradecemos a Dios por esta jornada. Veo que están varios conectados. Damos bienvenida, bueno, a Rosa Paz, que está allí conectada. Bienvenida. Andy, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Alejandro Martarena, nuestro tocayo, que ahí está también. El doctor Orlando, hermano Orlando, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Orlando, y seguramente que toda la familia. Y yo siempre pienso y creo que detrás de cada conexión, allí en su casa, también está toda la familia mirando, quizás alguno picando algo, ¿no? Y no es papelitos y tampoco son ladrillos, ¿usted me entiende? ¿Sí? Esta es la hora a veces que, bueno, algunos toman mate, otros toman un café, pero es bueno sí compartir juntos y tener la palabra del Señor siempre en medio nuestro. Bueno, aquí tengo también a Martín. Hoy hemos estado trabajando junto a nuestro hermano Martín, trabajando. Gisela, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gente de Machagay, que también se conecta siempre. Ana María, Lidia, qué bueno que están allí conectándose. Y hoy seguramente vamos a tener un diálogo interesante con nuestro invitado, que más allá de ser un invitado también es un amigo, y esos amigos que el Señor pone en nuestro camino. Marcela Belizán, Marianela Smalik, ¿cómo está? Dios te bendiga. Y varios que se están conectando hoy. Vamos a tener un tiempo muy lindo de oración y palabra. Y vamos a hacer las dos cosas. Vamos a tener un tiempo de orar, vamos a tener un tiempo de interceder, pero también vamos a tener un tiempo de hablar y compartir. Y ya sabe, el chat, el chat es para que usted pueda compartir alguna necesidad de oración. Y también en el medio del diálogo, si usted quiere hacer una pregunta o quiere dar una opinión, también es enriquecedor que usted pueda hacerlo, porque creemos que lo más interesante de las transmisiones en el live es justamente la interacción, y nos interesa interactuar con usted. Así que vamos a mirar la palabra del Señor en esta noche. Yo quiero invitarte, hermano, hermana, amigo que estás allí. Vamos a mirar en primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3. Vamos a estar mirando la escritura. Hola, Ricardo Casa. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Te va a interesar el diálogo hoy que vamos a tener interesante con nuestro invitado? Dice primera de Pedro en el capítulo 1, en el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, dice, para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? Qué tremendo esto. Podemos amar a Jesús, aunque no lo vimos, pero su amor es tan real y tan patente. La Biblia dice, porque Él nos amó primero, podemos amarle a Él. Y eso es poderoso para nuestras vidas. Dice, le amamos. Y quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Y eso sería bueno que nosotros siempre lo subrayemos y lo marquemos, que el fin de vuestra fe no es ser más ricos. El fin de nuestra fe no es tener más posesiones, no, el fin de nuestra fe es la salvación de vuestras almas. Qué tremendo, pero me quedo con los primeros versos, mis hermanos. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas conexiones, ya hay algunas peticiones, vamos a seguir orando por Carlos Solís, para que Dios intervenga. Está Leandro también, y me estoy dando cuenta, no sé si usted se dio cuenta y es observador, que no cambié el cartelito y dice oración matutina. Eso se cambia al arranque, bueno, por algún detalle ahí no lo pude cambiar, pero estamos en el tiempo de oración y palabra en esta noche. Así que vamos a orar en esta noche para pedir al Señor que Él pueda estar obrando en cada necesidad, en cada petición que está allí. Mariela, hola Mariela, Silvia también está conectada. El pastor Oscar Dicao, qué bueno tenerte, pastor Oscar, Dios te bendiga, dice de Napenay. Noemí Castaglioni, qué lindo es escucharte, Noemí, cada vez que nos envías un audio. Y acá está la pastora Moni, está preparándose también para el sábado, pero qué lindo es escucharte, Noemí, esas oraciones, ese mensaje de esperanza siempre que uno recibe. Y es lindo alentarse, es bueno alentarse. No perdamos esa costumbre, mis hermanos. La Biblia dice, alentaos los unos a los otros. Y eso es muy bueno. Así que oramos al Señor y vamos a avanzar en esta noche que seguramente va a ser de mucha bendición para todos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de estar juntos. Gracias, Dios mío, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, como ese himno que nos introducía, Señor, nos da la seguridad de que porque tú vives, Señor, nosotros somos más que vencedores. Y esa es una verdad, Señor. Dios mío, creo que este tiempo que nos ha tocado vivir y nos toca transitar, Señor, son tiempos donde estamos adicionando o vamos a adicionar, Señor, cosas importantes a nuestra vida y cosas importantes a nuestra fe por sobre todas las cosas. Señor, y quizás una de esas cosas que debemos, Señor, adicionar es mucho más nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro reconocimiento a ti, Señor. Oh Dios, y reconocer, Dios mío, que tú eres santo, reconocer de que tú eres poderoso, Señor, y como decía el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos has hecho renacer. Y hoy tenemos vida nueva, Señor. Tenemos una perspectiva nueva de la vida, Señor, porque tú lo has hecho posible, Señor. No hubiera sido posible, Dios mío,
Padre, en esta noche yo quiero rogar por cada persona que está conectada, Señor, sin duda alguna con necesidades, con preocupaciones, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, oramos por la salud de Gisela en esta noche, para que tú estés obrando, Señor, por su papá también que está con un estado gripal, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos también por Carlos Solís y oramos por varios que están pidiendo, Señor, hoy oración, clamor. Padre, tú eres fiel, tú eres poderoso y creemos, Señor, creemos firmemente. Tareas, de ocupaciones importantes, Señor, y llegar a este punto de detenernos un momento, Señor, y reflexionar en tu palabra y de poder tener un tiempo de interceder y de compartir. Señor, yo te pido que tú bendigas, Señor, nuestro diálogo en esta noche, que todo lo que nosotros vamos a compartir sea de edificación en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos orando entonces por esas necesidades de salud y creemos que Dios va a obrar, creemos que Dios va a estar haciendo su obra maravillosa. Pastor Víctor Suárez también, qué bueno que estás allí. Bueno, en esta noche para mí es un tremendo placer poder presentar al pastor, ya ustedes vieron el flyer y demás, estamos hablando del pastor Marcelo Díaz, pastor Marcelo Díaz. Y me gusta porque más allá de todo lo que es pastor y es también doctor en teología, con una especialización en la educación, es un licenciado en ciencias políticas y relaciones internacionales, es pastor bautista, y bueno, nos reímos cada vez que nos encontramos porque, bueno, nosotros los pentecostales y los bautistas siempre tenemos esos chistes que nos hacemos, ¿no? Y a pesar de eso, ahora seguramente va a pasar la factura también, pero también es pastor de una comunidad de fe que está en Wilde, en el sur de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, se llama El Refugio. Bueno, él ha sido profesor mío, nos conocimos allí, ha sido presidente juvenil de la Convención Bautista Argentina y bueno, varias cosas. Y bueno, muchos de los que están conectados lo conocen, hay amistades y tiene un llamado muy especial, ¿no? De influencia en las áreas de la política y gobierno. Pero más allá de eso, es un amigo y lo tenemos aquí como un amigo, como un pastor, y así que le vamos a dar la bienvenida al pastor Marcelo. Hola Marcelo, Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto. ¿Cómo estás? Pero muy bien, bienvenido. Gracias por tomarte este tiempo de compartir con Casa de Bendición y también con el distrito. Estamos teniendo dos conexiones hoy. Una es con Casa de Bendición, que es la iglesia local, pero también estamos a través del distrito Sáenz Peña, nuestro fanpage también para que otros puedan estar conectados. Qué bueno, un gusto. Y gracias por la presentación tan amable y el detalle de que vos hablabas del chat que responderá preguntas o inquietudes después. Y si alguien quiere saber cómo se portaba Alejandro Barúa cuando era alumno, puede poner ahí alguna pregunta y yo le cuento. Totalmente. Creo que debo un par de exámenes. Bueno, no se puede ser perfecto, Marcelo, uno tiene sus imperfecciones. No hay nadie. Bueno, qué bueno que estás, Marcelo. ¿Cómo está tu familia? Primero, la familia, ¿cómo está tu familia? Y segundo, preguntarte cómo transitaron y están transitando esta cuarentena junto a la comunidad de fe que estás pastoreando. La familia bien, gracias a Dios. Encerrados,
o semi encerrados, y viviendo todas las experiencias que la gran mayoría de la población mundial está experimentando, acostumbrarnos a los cambios, a los horarios, a las exigencias para salir. Los pastores tenemos un beneficio, una bendición de con cierto permiso uno puede circular y quizás visitar a alguien o hacer algunas cosas afuera, así que de alguna forma eso te da un poco de aire si vos querés. Pero acostumbrándonos a este mundo que ha cambiado totalmente, y que la pandemia ha mostrado puntos fuertes y puntos débiles en términos de la humanidad. Con respecto a la iglesia, intentando hacer lo mismo, que aprendiendo el manejo de las redes. Yo no soy precisamente un millennial, así que la verdad que me costó bastante engancharme con algunos funcionamientos. Tuve que abrir un Instagram que no tenía, por ejemplo, porque varias charlas me pedían por Instagram y bueno, acostumbrarme a hacerlo. Y viste eso de estuviste grabando una clase y a los 20 minutos de hablar te diste cuenta que no pusiste el micrófono, así que tenés que volver a grabarla y cosas por el estilo, pero bueno, con la congregación aprendiendo también, reuniéndonos en la semana, reuniéndonos los domingos. Se crea una experiencia muy linda también, ¿no? De necesidad de verse y todo el mundo quiere abrazarse y darse un beso y compartir tiempo juntos. Nuestra comunidad es muy de pasar tiempo, de festejar cumpleaños, somos muy fiesteros, ¿viste? Somos muy familiares en ese sentido. Entonces eso se extraña, ¿viste? Para nosotros Sí. siempre había una excusa para que cada uno trajera algo para compartir en la mesa y festejar algo. Hemos pasado Navidades, Años Nuevos juntos, entonces eso es un valor muy importante de nuestra comunidad y se extraña en estos días. Pero bueno, ahí vamos, tratando de aprender las lecciones que en este encierro Dios nos está dando, ¿no? La verdad que sí, mientras preparaba mi mente para dialogar y compartir, me venía este pensamiento, ¿no? Que este tiempo es un tiempo donde es como que tenemos que adicionar cosas a nuestras propias vidas en en todas las direcciones, ¿no? Eh, Hablando de la tecnología, por un lado, prácticas, por otras, reagendarnos o reordenarnos, porque la verdad que se produce un desorden, y esto lo decíamos, ¿no? Pareciera que se trabaja más, o por lo menos... Totalmente. Sí, sí, sí. Hay una palabra que está sonando mucho a partir de toda esta experiencia, que es lo de reinventarse, ¿no? Y justamente estamos todos en este desafío de reinventarnos. Cualquiera sea tu oficio, tu trabajo, tu profesión, hay que reinventarse porque, vuelvo a decir, estos cambios son muy fuertes, y van a perdurar en el tiempo muchos de estos cambios. Así que no, decididamente, no podemos pretender vivir como pretendíamos vivir, ponele del 20 de marzo para atrás. La historia es completamente otra. Totalmente. Te cuento, hay muchas personas que te están saludando. Marcelo, Lidia desde Machagay dice, Pastor Marcelo, bendiciones. Bueno. El doctor Orlando Estefanós dice, doctor Marcelo Díaz, un placer escucharlos. A Espeña te bendice. Mabel Cravero dice, buenas noches, pastores. Roberto Aguirre dice, bendiciones, pastores. Dios los bendiga, un abrazo. Te cuento que Roberto Aguirre, Marcelo, es capellán en el servicio penitenciario aquí en Cespeña y está haciendo un trabajo, bueno, ahora con todo esto de la cuarentena se vio un poco frenado, ¿no? Pero fíjate que hubo que reinventarse hasta ahí. Él está pastoreando por medio de teléfono y no sé cómo lo hacen ahí con los guardias, a través de los guardias, poder atender a esas necesidades. No, el trabajo de los capellanes carcelarios
sin ninguna duda que es algo para destacar, porque el microclima donde ellos comparten el Evangelio y hacen la pastoral es tan extremo por múltiples razones que realmente necesitas un llamado y la formación de un carácter y una constancia envuelto en un amor por esas personas que están en esas circunstancias tan complicadas que sin ninguna duda es de destacar, ¿no? Sin duda. Marcelo, bueno, vos sabés que este es un tiempo donde, como lo habrás escuchado en off, eh, donde tenemos un tiempo de oración y también de reflexionar juntos en la palabra. Y entrar en un diálogo amistoso, espontáneo, y hablábamos de reinventarse, ¿sí? O sea, esa es la palabra que, obviamente, que, ¿cuál sería el desafío más grande para reinventarse? Porque eso implica algunos desafíos, ¿no? Y Totalmente. arranquemos desde lo personal, de una reinvención personal como seres humanos, como seres individuales, hacia, bueno, seres comunitarios y luego habrá una nueva iglesia después de la cuarentena o un nuevo cristianismo. ¿Cómo lo ves, Marcelo? Bueno, si tenés toda la noche para que conversamos de esto, porque realmente las preguntas son bien profundas, ¿no? Pero no, sin ninguna duda, comienzo diciendo algo que todos hemos escuchado durante estos últimos meses. El mundo ha cambiado sin ninguna duda y esta pandemia lo que provocó fue un aceleramiento en ese cambio. Y esta crisis, que como sabemos, crisis significa oportunidad, ha sido y es la oportunidad para hacer sólido algunos cambios, para adaptarse a algunos cambios y para fijar posturas frente a estos cambios, ¿no? Porque el ser humano en general le cuesta bastante estas crisis que vos decís, bueno, vos viste, al principio del encierro, de la cuarentena, el 99% lo tomamos como, bueno, unas pequeñas vacaciones y nos sacábamos fotos y selfies, estoy cocinando, o si a alguien le tocó lavar los platos o cortar el pasto, ¿viste? Era todo un gran clima de estamos en casa y ahora jugamos a la noche, algún juego de mesa, pero el problema fue que fueron pasando los días y las semanas y los meses y esas pequeñas vacaciones se transformó en algo muy permanente que no estábamos preparados para vivir. Entonces ya las últimas fotos que vos ves por ahí de la cuarentena ya es la gente con ojeras, ¿viste? Medio despeinados y se empieza a hablar de las discusiones que hay en la casa o qué sé yo. Y ni hablar de la situación económica, ¿no? Entonces, Sí. pensando en todo eso que todos experimentamos como seres humanos, incluyendo los cristianos, que yo creo que los cristianos también somos seres humanos, experimentamos todo ese tipo de desafíos frente a estos días. Y sí, sin duda, creo que la iglesia ya cambió. Creo que la iglesia ya cambió y creo que la iglesia va a cambiar en términos de pensar cómo va a absorber. Acá hay dos tipos de cambios en mi modo de ver. Por un lado, los cambios externos que tienen que ver más que nada con las formas, ¿no? Esto de la distancia social, esto de hacer el culto online, esto de buscar cómo nos manejamos ahora económicamente. Bueno, hay formas que sí o sí llegaron para quedarse, ¿no? Entonces, son los cambios de las formas, ¿no? Pensar desde cosas muy simples y populares, un partido de fútbol, donde ya no puede entrar la gente que quiere entrar y que va a tener los cubrebocas y que no va a haber tanto... No, yo no imagino cómo va a ser editar un gol bajo estas circunstancias. ¿Cómo haces para no abrazarte, no gritar?
hasta el detalle, medio desagradable si vos querés, pero hasta el detalle en Europa, algunos países que están comenzando ya con el tema del fútbol, hasta el detalle de que los jugadores tienen prohibido escupir, por decir algo tan humano, ya no lo van a poder hacer y van a ser sancionados. Viste que es tan común que los muchachos se la pasan escupiendo todo el partido. Bueno, cosas por el estilo, ¿no? Que tienen que ver con las formas, que sin duda esos cambios llegaron de las formas, vinieron para quedarse. Pero más serio y más profundo son algunos cambios que yo entiendo de contenidos respecto de la sociedad. Hay algunos contenidos que también llegaron para quedarse. Y ahora sí, mirando desde una perspectiva cristiana, debo decir que algunos o varios de esos contenidos son complicados, son desafiantes y obliga al liderazgo y a la iglesia en general a repensar muchas cosas. Es más fácil, por supuesto, el tema de las formas, ¿no? Separar las sillas, los hermanos deberán acostumbrarse a la distancia, bueno, cosas así. También va a costar, porque los latinos y los argentinos somos muy de abrazarnos y todo eso. Entonces va a haber una crisis en cuanto al cambio de las formas, pero con un poco de disciplina y paciencia lo vamos a poder superar o asumir. Ejemplo, Marcelo, algún ejemplo práctico de esos cambios de contenidos? Bueno, ¿cuáles, justamente. Bueno, debo decir que la pandemia fue un gran impulsor de una palabra, igualdad. O sea, estamos todos iguales sufriendo el coronavirus, ¿no es cierto? Y lo digo ahora en términos de nosotros como cristianos y como líderes frente a toda esta cuestión tan fuerte de estos cambios sociales que nos cuestan mucho. Parece una contradicción, pero la visión que la pandemia ha fortalecido de que todos tenemos derechos y el mismo tipo de derechos, ha traído o ha levantado 3 palabras que ya venían sonando en el aire, pero en mi análisis creo que llegan para instalarse muy fuerte y a los cristianos nos provoca o nos provocará un poco más de incomodidad, sobre todo en cómo manejarlo. Las 3 palabras son tolerancia, la segunda palabra es multiculturalismo y la tercera palabra es diversidad. Estos 3 palabras son valores muy importantes en el mundo actual y vuelvo a decir, desde mi análisis, han sido fortalecidas por esta situación de la pandemia y me parece que es gran parte del desafío de contenido que la Iglesia cristiana tiene ya enfrentando, pero para lo que viene. Si querés, vamos por la primera o seguimos. Creo que está interesante, Marcelo, porque nosotros aquí desde Casa de Bendición nos fuimos acomodando y tratar de ser espontáneos, porque esa es otra de las cuestiones, ¿no? La espontaneidad y avanzar rápido, porque creo que una de las cosas que quizá no nos dimos cuenta es el tema de la velocidad de los cambios. Exactamente. Y por ahí nosotros somos muy, muy lentos en asimilar esos cambios y cuando los asimilamos es como que ya volvió a cambiar. Es como que estamos un paso atrás a veces. Y justamente hablábamos de valores, ¿viste? Porque creo que hay que enfocar mucho en la niñez hoy y ahí, porque empezar a sembrar esos valores en ellos. Y uno de los valores justamente que estás mencionando era ese, ¿no? El del respeto y la tolerancia. La tolerancia. Y a veces es como que, bueno, hoy mencionabas algo interesante, leí tu post en Instagram de la falta de equilibrio en las posiciones, ¿no?
Ujú. Y creo que a veces cuando no somos balanceados o equilibrados, hay un problema con la tolerancia. Exacto, Este, exacto. No se puede vivir en los extremos. Justamente alguien, un amigo de Panamá me escribió a partir de ese post que hice hoy, y me decía, bueno, pero frente a ciertas posiciones hay que ponerse extremista y qué sé yo, y yo entiendo lo que me quería decir, pero mirándolo, por ejemplo, a la luz del ejemplo de Jesús, fueron muy pocas las veces donde él tomó acciones extremas, ¿no es cierto? O sea, la respuesta extrema es una excepción. No se puede vivir en los extremos, porque la posición extremista eh, desgasta por un lado mucho, pero por otro lado no da lugar al diálogo, que me parece que es la gran característica de Jesús. Entonces, Está a la bueno, libertad. Marcelo, eso que decís de Jesús, ¿no? Porque esa tolerancia, a ver, vamos a ir acercándonos al punto, me parece. A veces como que la iglesia, no, a ver, no vamos a generalizar, porque generalizar tampoco sería Exactamente, justo. exactamente. Ciertos sectores, ¿sí? Es como que, o cierta visión, porque también depende de la visión muchas veces, no tiene tanta tolerancia hacia algunas decisiones hacia afuera, ¿no? Pero Ujú. Jesús fue tolerante con los de afuera en alguna, pero no fue tolerante con los de adentro, Ok. porque uno de los casos que me viene a la mente cuando vos decís que no fue tolerante fue cuando encontró el templo a los cambistas, Ujú, y esa fue ujú. una de las reacciones más fuertes que Jesús tuvo, me parece. Posiblemente la más fuerte, sí, sí. Así que qué bueno ese punto Sí, de la tolerancia. Decime un poquito más, Marcelo, de eso, sí. tan En interesante. realidad, creo que nosotros tenemos que cambiar la palabra y no usar la palabra tolerancia, porque para nosotros los cristianos la tolerancia significa una cosa, pero no es el mismo significado para la sociedad, la palabra tolerancia, para las cuestiones culturales. Son dos formas de verla totalmente. Para nosotros la tolerancia es la capacidad de aceptar o de soportar algunas expresiones o algunas circunstancias pensando pensemos en un hermano recién convertido o en el buen sentido inmaduro espiritualmente. Uno diría, bueno, vamos a tenerle tolerancia porque está creciendo, porque su carácter está siendo formado, etcétera. Ese es el significado. Ahora vos fíjate que la tolerancia no es una expresión bíblica, ¿no? La Biblia habla de paciencia en la relación los unos por los otros, habla de dominio propio en la relación unos por los otros y por supuesto habla del amor en la relación unos por los otros. ¿Por qué? Porque la tolerancia tal cual la sociedad sin Dios la entiende, el problema que confronta a nosotros, a los cristianos, es que desde esa perspectiva, todos los valores, todas las creencias, todos los estilos de vida y todas las afirmaciones son iguales. Entonces, esa mirada sobre la tolerancia te obliga a considerar una aberración de la conducta del ser humano al mismo valor de una conducta donde no hay cuestiones de aberración moral o cosas por el estilo. Entonces vos tenés que tener tolerancia porque esa es su forma. La palabra tolerancia es un valor muy importante del mundo actual, porque en nombre de la tolerancia, uno podría decir, vos tenés que llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, la tolerancia no es un principio bíblico, ¿sí? El principio bíblico que nosotros debemos aprender de Jesús en cuanto a las relaciones interpersonales es la paciencia, el amor, etcétera, pero no la tolerancia, porque el mensaje de la tolerancia es tolero lo que haces, lo que pensás o lo que decís,
desde la perspectiva de tenés el derecho y lo que vos decís tiene tanto valor, valor verdad, como lo que yo estoy expresando. Y nosotros sabemos que no es así. Que Va un hay... poquito más. Digamos que lo que nos propone las escrituras va un poco más allá de la tolerancia. Exactamente, Podríamos decir muchísimo que de más alguna profundo. manera la tolerancia es superficial, en Pero cierta aparte, forma. el problema de la tolerancia, Alejandro, es que la tolerancia eliminó una referencia externa, ¿no? O sea, ¿qué dice que esto es bueno o malo? Nosotros los cristianos tenemos una referencia, que es la Exactamente. referencia de la escritura, por supuesto, y bueno, La Dios, relatividad, digamos, se hace más fuerte exactamente. y Entonces, desaparece lo cuando absoluto. vos eliminás la referencia externa por la cual vos medís las acciones, las palabras y los pensamientos, y estamos en el horno, porque si no tenés una referencia que te dice esto es bueno o malo, la tolerancia te obliga a respetar todo al mismo nivel de valor verdad, ¿no es cierto? Entonces, todo es personal, ¿no? Todo es personal. Mira, pensando en esto, mira qué interesante. Para nosotros los adultos, la verdad se descubre, ¿no es cierto? Descubrimos la verdad. Dios se nos es revelado, los principios se nos son revelados, pero ya están hechos, vienen desde afuera, vamos a decir así, hacia nosotros, ¿no es cierto? Por la acción del Espíritu Santo que nos revela las verdades para que nuestra vida sea conducida por buenos caminos. Esta, esta influencia de esta tolerancia y de este famoso principio llamado posverdad, ¿qué es lo que dice? Que la verdad no se descubre, lo que dice es la verdad es creada. La verdad Vos es tenés creada. tu propia verdad. Exactamente. Así es. Entonces, los adultos decimos, lo que es verdad funciona. Es un principio objetivo. Lo creas o no, lo que es verdad funciona. Principio objetivo. Bajo esta perspectiva, sobre todo la nueva generación, entiende que nosotros decimos lo que es verdad funciona y ellos dicen lo que funciona es verdad. Lo que funciona es verdad, que no es lo mismo. Entonces, es un principio totalmente subjetivo. Entonces, Sí, es como ese principio, ¿no? Si te hace feliz, exactamente. es ¿Viste como que, la frase, bueno, pero esa es tu verdad y esta es mi verdad? Esa frase exactamente, que suena, no sé, en términos políticos, suena muy democrática, ¿no? Ay, qué buena la libertad que tenemos. A nosotros los cristianos nos pone un gran conflicto. Gálatas dice, Pablo en Gálatas dice, que los principios de la carne, o sea, lo que no viene de Dios, no solamente son diferentes a los principios que vienen de Dios, los que no vienen de Dios y los que vienen de Dios. Pablo es muy radical y él dice, miren, no son solamente diferentes, se oponen entre sí. Y esa expresión de Pablo, se oponen entre sí, lo que está diciendo es, miren, no es que son diferentes, es que un principio es enemigo del otro. totalmente. Es totalmente diferente. Entonces, desde esa perspectiva, la tolerancia, tal cual la estoy intentando explicar, y nos crea un desafío, porque yo, ¿cómo tolero la violencia o cómo tolero el engaño o cómo tolero conductas, pensamientos que bajo ningún punto de vista se pueden comparar con lo que nosotros entendemos claramente que es verdad? No lo puedo tolerar, no lo puedo. De hecho, lo digo por tercera vez, la tolerancia no es un principio bíblico, ¿no? La Creo paciencia es que un principio la bíblico. paciencia va mucho más allá, es mucho más profundo Absolutamente. lo que nos dice. Quizás pienso, Marcelo, que nosotros utilizamos esa palabra sin conocerla en profundidad o sin pensar en lo que representa en ciertos sectores de la sociedad también, Totalmente. Exactamente. porque a veces eh,
preguntarnos, ¿no? ¿Jesús era tolerante o paciente? Y Claro, esa claro. sería una pregunta. Y quizás, vuelvo a decir, no fue tolerante para los de adentro, para el pueblo judío. Quizá él no estuvo muy, muy firme Jesús en decirle aquellas cosas que él tenía que decir con respecto a su interpretación del reino, en cuanto a su interpretación de Dios mismo, porque había un problema en ello, ¿no? Ujú. Pero está bueno eso, ¿sabes por qué? Porque por ahí se dice, nosotros somos los propios constructores o Claro, deconstructores. claro. Y esto está muy fuerte. Exacto, Eh, porque en nombre de construir en realidad el ser humano, como dice la escritura, que el ser humano tiene una tendencia hacia lo malo, por conclusión nosotros sacamos que las verdades que el ser humano pretenda crear no van a ser justamente las que se distingan por lo bueno, sino que en su gran mayoría van a ser verdades creadas que justifiquen lo malo. claro, es como decir, vos sos tu propia verdad, ese es el principio. Y en eso es peligroso porque es como que elimina todo tipo de autoridad también. Lo que decíamos Eh, antes, vos quitas la referencia externa, o sea, ¿es verdad en exactamente. base a qué? Bueno, no es mi verdad. Yo creo esto porque lo dice la escritura, porque, etcétera. O sea, tengo una referencia externa, una luz superior, vamos a llamarle así, que se refleja sobre lo que yo digo, pienso y hago, y esa luz es la que dice externa a mí, es la que me dice esto es verdad y esto no es verdad. Pero cuando yo quito esa luz y vivo por la luz propia, y estamos en el horno, ¿no es cierto? Porque, bueno, Jesús lo dijo, ¿no? Como un ciego va a guiar a otro ciego, ¿no? Entonces, cuando yo quito la referencia externa que me indica claramente cómo debo ajustar mi vida a lo que es verdad, y yo quito esa referencia, yo puedo llamar verdad a cualquier cosa. Total, no tengo ninguna referencia externa. Y esa verdad va a estar basada en mis emociones, va a estar basada en mis propias experiencias y va a negar cualquier conocimiento objetivo o va a negar el conocimiento de la ciencia, por ejemplo. Un detalle, la famosa frase del hombre que se levanta, tiene 40 años, casado, con hijos, se levanta una mañana y dice, hoy me percibo mujer o me percibo una niña. Claro, Y claro. toda la ciencia dice que es una locura total, pero dice, bueno, pero yo no tengo en cuenta la ciencia para esa mi verdad. Entonces aleja o descalifica la referencia externa. Entonces se comporta, total, es su verdad. Y así tendremos miles de circunstancias, ¿no es cierto? Mariana Zoraire, quizás te acordás de Mariana, una estudiante del seminario. Ah, mira vos. Sí, estuvo cuando viniste a dar clases. Hace la pregunta y dice, ¿cómo sería una actitud correcta ante algo que, voy a ponerla en pantalla, cómo sería una actitud correcta ante algo que para nosotros no es correcto? Y bueno, después de que hablaste del autopercibimiento, ella dice, respondido, dice, Ah, bueno, bueno, ganamos tiempo. ganamos tiempo. Así que bueno, la segunda palabra, ¿cuál era? Eh, La segunda palabra, fíjate que es una palabra muy de moda, ya hace unos cuantos años, y que uno a veces la ha tomado, vuelvo a decir, con la importancia de las palabras. Para nosotros puede tener un significado, pero es casi seguro que no es, perdón, no es el mismo significado de lo que es para la sociedad en general. Entonces, vos hablabas al principio de cambios que tenemos que hacer. Bueno, sin ninguna duda, aprender qué significan determinadas palabras en el mundo en que nos toca vivir es uno de los cambios que tenemos que hacer, sin ninguna duda. La segunda palabra que estoy mencionándote
es la palabra multiculturalismo, que suena recontra bien, suena buenísimo. Casi siempre cuando uno escucha esta palabra imagina una rueda de niños de todas las naciones, viste, tomados de la mano, haciendo una ronda, cantando una canción de amor o algo por el estilo que emociona a todos. Suena muy bien, pero las implicancias sobre estos cambios culturales que te estoy mencionando y a lo cual tenemos que prepararnos. El multiculturalismo no es nada más ni nada menos que la tolerancia aplicada a la cultura, ¿no? La tolerancia aplicada a la cultura. Entonces, somos respetuosos de las culturas, pero para nosotros las culturas tienen que ver con lo étnico, si vos querés, pero estos cambios culturales que están hace rato y que cada vez son más fuertes y que no se van a ir, llegaron para quedarse. En términos de esto que estoy hablando, multiculturalismo, otra vez. Lo decimos con respeto porque intentamos no hacer acepción de personas, ¿no es cierto? Para todos los que nos están escuchando o escuchen luego el video. Pero lo cierto es que para la fe cristiana, la cultura gay, por ejemplo, es un problema, ¿no es cierto? La cultura de la corrupción es un problema. La cultura del no trabajo es un problema. Entonces, el multiculturalismo, ¿qué es lo que hace? Es la aplicación de la tolerancia, o sea, todo es valioso, todo es verdad, todos tienen derecho a esa expresión, solamente reflejado ya en ambientes o en cantidad de personas o en sociedades enteras. Por eso hablamos de afecta, es la tolerancia aplicada a la cultura. Cuando vos tema ese de la cultura, Marcelo? Porque quizás esa palabra multicultural tiene solo el enfoque étnico, ¿no? Es decir, exactamente. Vos mirás, decir, bueno, hay argentinos, aquí en el norte tenés una cultura alemana, una cultura búlgara, una cultura ucraniana, alemana, tenés los propios, la cultura de los pueblos originarios. Exacto. Y tenés la cultura que se genera propia en el desarrollo de la ciudad, que es una mezcla. Y por ahí que quiero pensar que ese uso de la palabra multicultural solo hace referencia a eso, pero no está pensando en lo otro, ¿no? Claro, hace referencia a las razas, a las etnias, pero no hace referencia a los comportamientos. Exactamente. Entonces nosotros decimos la cultura alemana, la cultura toba, la cultura boliviana, quechua, etcétera, ¿no? La cultura de la Patagonia, la cultura porteña, etcétera. En principio, nuestra primer entendimiento de la palabra tiene que ver específicamente la cuestión de las etnias, que tiene que ver con el lugar donde nació y obviamente eso despierta o innato hay cuestiones culturales. Pero esta aplicación de multiculturalismo que implica la tolerancia aplicada a la cultura no tiene que ver con las etnias, sino que tiene que ver con los comportamientos. Entonces, asciende un comportamiento social, lo jerarquiza y le pone al nivel de cultura. Entonces, cuando la iglesia cristiana se levanta o dice una palabra respecto, por ejemplo, del movimiento LGTB, la reacción que nosotros tenemos es: ustedes no respetan la cultura LGTB. No es una cultura LGTB. El nombre cultura está afectando ahí las cuestiones de comportamiento. Entonces, este multiculturalismo lo que hace en este cambio de forma de pensar que tendremos nosotros que aprender, porque es el mundo en que nos toca y nos tocará vivir, es, bueno, ¿cómo hacemos para lidiar
con estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo hacemos para mostrar amor cristiano? ¿Cómo hacemos para mostrar paciencia frente a las personas que están con ese tipo de comportamientos? Porque también necesitan del Evangelio, sin ninguna duda, porque el Evangelio tiene un poder transformador. Pero una cosa es predicar el Evangelio con amor y misericordia, porque entendemos que el Evangelio tiene poder transformador, y otra cosa es que yo tenga tolerancia de la cultura en el sentido de que está bien su comportamiento. Qué bueno, porque me hace pensar, Marcelo, obviamente uno tiene que referir todo a la persona de Cristo, ¿no? Claro. Y Cristo vino a encarnarse, ¿sí? Se encarnó, se hizo hombre, siendo Dios, dice, siendo Dios, y se hizo hombre en la parte de sensaciones, de sentir lo que el hombre siente, pero no perdió su esencia y su identidad como Dios. Exactamente. Y eso quizás es el desafío que nosotros tenemos, quizás encarnar y mirar la cultura, ¿sí? O porque hay muchas. Pienso solamente porque si a nuestras congregaciones llegara alguien del movimiento LGTB o alguien, ¿con qué mirada tendríamos nosotros como iglesia? Me parece que la primera va a ser de resistencia, me parece. Esa es la primera. Es muy probable. Es muy probable que la primera... Exacto, y Jesús tendría una mirada de compasión, sin ninguna duda. Exactamente. Por eso ahí tenemos que ir al balance, y eso es lo que quizás Jesús vino a corregir un poquito con su pueblo, ¿no? Porque se pusieron tan estrictos en la ley, se pusieron tan estrictos que se olvidaron de cuál es el objeto, digamos, cuál era el enfoque. Y sigue siendo la humanidad caída, sigue siendo una humanidad que necesita, como decíamos, ¿no? Necesita renacer. Y lo único que puede hacer renacer a la humanidad al propósito de Dios, creo que es el Evangelio, y un Evangelio encarnado sin que pierda su esencia, su identidad, por sobre todo de compasión y de amor. Exactamente. Lo estás diciendo perfectamente, Alejandro. La cuestión es que la sociedad occidental, tal cual la hemos conocido hasta hoy, no existe más. No existe más. Cuando vos y yo estábamos en la secundaria, se nos enseñó que este lado del hemisferio es conocido como, estaba dirigido, digamos así, diseñado es la palabra correcta, en una cultura occidental cristiana. Entonces vos ya tenías un parámetro, un marco de que nosotros vivíamos en más o en menos, en algunos países, etcétera, pero era una cultura occidental cristiana. Esa forma de ver y de entender el mundo no existe más. Nosotros, lo único que nos queda de esa definición es que estamos del lado occidental. Pero lo de cultura occidental y cristiana, nunca más. ¿Por qué? Porque estas nuevas culturas, tal cual estamos conversando, aparecieron, no tienen nada de cristianos, y sin embargo son culturas en el sentido que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces la iglesia va a tener que, por un lado, afirmar su identidad, como vos estás diciendo, pero acostumbrarse a vivir ciertas experiencias que me parece a mí, no sé si estamos del todo preparados, ¿no? Es muy desafiante, vamos a usar esa palabra recurrentemente porque, por no decir, se nos entra a complicar algunas cosas. Claro. Porque debemos revisar incluso nuestra teología. Porque mayormente nuestra teología viene, impregnada de cierta cultura, claro, en un mundo
en una realidad que no es la misma que estamos viviendo hoy. Exactamente. Porque si tendríamos que hablar, y ahí yo voy a esto, ¿no? Creo que una de las cosas que debe ser revisada es la teología pastoral, Marcelo. Porque nosotros estamos, me parece, impregnados de una teología pastoral de una época para una realidad social, para una realidad cultural, pero me parece que tampoco responde a la realidad de hoy. Que ya no existe. O sea, estuvo buena y yo creo que fue sinceramente establecida por nuestros padres en el Señor, estoy hablando, ¿no? Nuestros maestros, nuestros pastores, por supuesto que sí. Y sirvió y marcó a fuego toda una generación, un momento concreto. Pero debo decir que no sé si nos sirve en este momento, ¿no es cierto? Entonces, si nos va a servir, porque... No. O sea, bueno, yo quería ser más suave, pero vos ya me diste el pie. Sí, yo creo que nos sirve. Yo creo que nos sirve en el sentido que estamos hablando, ¿no? En el sentido que estamos hablando. Lo que sí, yo creo que por eso es las palabras de Jesús tan claves, ¿no? Él dijo, el Espíritu Santo nos enseñará cada cosa. Va a tomar de lo mío, va a tomar de lo del Padre y nos lo hará saber. Entonces, como líderes nos preguntamos hoy, mayo del 2020, en una situación, fíjate cómo nos descolocó esta cuarentena y esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo pastoreamos la gente ahora? Fíjate si nos es un lío pastorear en medio de una cuarentena, vos imaginate el lío que es para pastorear en medio de estos cambios, vamos a llamarle culturales, ¿no? Hace unos cuantos años atrás, por ejemplo, muchos seminarios no enseñaban profundamente la cuestión de la batalla del reino de las tinieblas, la guerra espiritual y esas cuestiones, ¿no es cierto? No, se tocaba medio por ahí, pero no había mucho, por todas las discusiones obvias que había en ese momento. Claro, sí. No te enseñaban en la consejería pastoral que vos estabas en el escritorio charlando con una persona y si algo pasaba o la persona se manifestaba y vos no le podías hablar de Bonhoeffer o no le podías hablar de Harrison, del Nuevo Testamento, porque el demonio no te entendía de qué estabas hablando y el demonio te iba a destruir la oficina, ¿no es cierto? Bueno, y tuvimos que pedir gracia de Dios y gente que sabía de esas cosas y provocó un cambio sideral en la pastoral, en lo que vos te estás diciendo, ¿no? La confrontación de poderes. Bueno, ahora estamos en otra experiencia, que por supuesto también es espiritual, porque todo esto que estamos hablando, uno entiende un trasfondo espiritual sin ninguna duda, ¿no? El trasfondo espiritual de todo esto que estamos conversando es descalificar la iglesia de Jesucristo, sin ninguna duda. Descalificarla, que la verdad de la iglesia de Jesucristo, el Evangelio, sea considerado apenas como una verdad, pero alrededor de miles de otras verdades. Entonces le quiere quitar relevancia, por supuesto, sin ningún. Esto es un plan espiritual. Entendemos el mundo espiritual y sabemos que tenemos un enemigo y el enemigo no quiere que el reino avance. Entonces va a usar todas estas cuestiones para impedirlo. Sí, se fue un poquito la señal, Marcelo, no te preocupes, pero ya volvió. Te decía, Marcelo, está muy bueno esto y creo que uno de los desafíos que vamos teniendo nosotros, uno de los desafíos que vamos teniendo nosotros tiene que ver con una relectura de los evangelios, me parece. Porque me parece que esa falta de balance es que muchas de nuestras posiciones fueron solamente o para el Antiguo Testamento o para las cartas después o de Hechos para adelante.
pero no hemos mirado los evangelios o necesitamos tener una relectura de los evangelios, porque me parece que la manera de ganar a la gente no va a ser tanto con palabras, la manera de ganar a las personas va a ser con mostrarle una vida distinta, mostrarle que hay un corazón diferente, mostrarle que la vida de Jesús está impregnada en nuestra vida, y eso es todo un desafío para nosotros, para los pastores primero, porque nuestro modelo pastoral era vuelvo a repetir, no quiero generalizar, pero me parece que nuestros modelos pastorales estuvieron enfocados en el domingo, en el culto del domingo, y como un evento central, y que a partir de ahí no había otro evento de cuidado pastoral, digamos, como que nos bastaba a nosotros tener por lo menos un contacto visual. Vuelvo a repetir, nuestra teología pastoral, salir, ponerte en la puerta de la iglesia, saludarle a los hermanos, saludarle, estrecharle el hermano, pero eso no lo podemos hacer. Es que tenemos que buscar otra estrategia, y eso significa un cambio en nuestra mentalidad, un cambio profundo en nuestra mentalidad, desde el pastor, yo como pastor, pero también del liderazgo que acompaña al pastor. Mira, yo soy de los que piensa que cada tiempo, en términos de kairos, no en términos de la hora, sino en tiempo de cada momento particular, cada temporada precisa una revelación. Entonces, nosotros en esta temporada que estamos y que está viniendo, necesitamos una revelación, comenzando por el liderazgo, ¿no? Necesitamos una revelación del Espíritu Santo desde la Escritura que nos diga cómo liderar conforme al corazón de Dios y conforme al poder del Espíritu Santo en esta época. Necesitamos una revelación concreta. Y el Espíritu Santo, acordate que Jesús dijo, Él va a tomar de lo nuevo y de lo viejo, ¿no? El hombre sabio, dice la historia de Jesús, toma los tesoros de ambos lugares, porque tampoco podemos descartar todo lo antiguo, por decir así, como si no sirviera, y quedarnos solamente con lo malo. Yo creo que hay raíces que siempre deben estar para sostenernos en términos de este tiempo, pero sin ninguna duda que este cambio tan fuerte necesitamos una revelación para este momento. Totalmente. Hay una pregunta, recién estoy revisando, y como estamos en los dos sitios, es una pregunta interesante. Dice, hola, buenas noches. Francisco Castillo de Tacopozo, también creo que fue alumno tuyo. Dice, interesante, ¿podríamos hablar de cristianismo o cristianismos en plural, considerando la multiculturalidad? Es una pregunta. Desde el punto de vista teórico, no. Cristianismo hay uno solo. Cristianismo es el evangelio que Jesús predicó, la revelación que recibieron los apóstoles y lo que después se escribió a partir de la verdad revelada y escrita en el Nuevo Testamento en términos específicos de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Las verdades apostólicas. La doctrina en sí. Entonces, de la perspectiva teórica, no hay varios cristianismos. Ahora, en términos empíricos o en términos de la experiencia, y podemos decir que hay distintas formas de vivir el cristianismo, y no estoy hablando en términos de las formas, porque una cosa es el cristiano en Sáenz Peña y otra cosa es acá al lado del puerto de Buenos Aires, como es distinto el cristianismo en China, como es distinto el cristianismo en el resto de los países del mundo. Entonces no me refiero a eso, esas diferencias culturales, étnicas en el buen sentido, sino que quizás el hermano que está preguntando quizás se refiere a cuán fieles somos a ese cristianismo, ¿no? Si somos cristianos, no sé, verdaderos o falsos o carnales o cosas por el estilo.
pero no lo pondría yo en la categoría de que hay muchos cristianismos. Cristianismos hay uno solo, y es nuestro llamado. El apóstol Pablo dijo, ¿no? Ustedes son cartas vivientes, lo que vos decías hace un rato. Entonces, es el estilo de vida el que la gente lee, ¿no? Y la idea es que lo que la gente lea sea cristianismo, en términos de nos parecemos a Cristo. Y la tercera palabra. La tercera palabra, y como si eso fuera poco, la tercera palabra es la palabra diversidad, que es una palabra muy famosa en los últimos años, donde, vuelvo a decir, así como el multiculturalismo era la tolerancia aplicada a la cultura, la diversidad es la tolerancia aplicada al pensamiento, ¿no? A la forma de pensar, aplicada, exacto, al pensamiento. Entonces, básicamente y muy sencillamente, lo que la diversidad dice es que aunque somos diversos, somos iguales, ¿no? Aunque somos diversos, somos iguales. Y como somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, no lo quiero restringir a la cuestión de derechos en términos de la ley, que la ley te da ciertos derechos, sino trato de hablarlo en un término mucho más amplio. Todos tenemos el derecho, porque aunque somos diversos, somos iguales, todos tenemos el derecho de hacer lo que todo el mundo hace, ¿no es cierto? Entonces, vamos a los ejemplos más concretos. Los distintos modelos de familia, ¿no es cierto? Esa diversidad tiene el derecho de formar familia como cualquier otra persona. Algunos casos conocidos, por dar otros ejemplos, esta diversidad del hombre que no se casa y que tiene mucho dinero y quiere tener hijos, esta igualdad de oportunidades de la adopción de ir a otro país, pagar por unos bebés, vamos a decir así. Alquiler. Claro, elegidos en un álbum, como el álbum de 15 años, elegidos en un álbum donde este tiene que ser el color de ojos, este tiene que ser el color de piel, este tiene que ser el color de pelo, y esta más o menos la contextura física para que se parezca a mí, aunque yo no tengo nada que ver, pero entonces esa diversidad de, por ejemplo, en este caso, hombres solteros que quieren ser padres, solteros o que están solos, tienen la igualdad de derechos de formar familia, aunque sea usando estos métodos absolutamente antinaturales y desde mi perspectiva totalmente antiéticos. Entonces, la diversidad tiene que ver con eso. Complicado para los cristianos. Ahora, está muy bueno. Es difícil, está bueno porque... Exactamente. Bueno, el desafío es lo que vos estás haciendo hace muchos años, Alejandro. El desafío es enseñarle a nuestra congregación y sobre todo al liderazgo a pensar. Exactamente. La iglesia, nosotros le hemos enseñado a nuestros hermanos, y en eso los líderes somos responsables, le hemos intentado enseñar, creo que con honestidad y con los recursos que teníamos, pero no hemos pensado en estas cosas. Entonces, el mundo que está cada vez más complejo, muy complejo. Las preguntas, las cuestiones, las crisis que las personas tienen y vienen a preguntarle a su pastor de cómo resolverlo, no son las mismas de nuestra época, vamos a decir así, aunque yo sé que soy más grande que vos, pero de nuestra época, no son las mismas. Los pecados, no voy a discutir. Los pecados de mi adolescencia, por supuesto, pasaban por preguntas respecto de la sexualidad, por supuesto, pero también pasaba por la culpa de haber fumado un cigarrillo, porque tus amigos de la escuela secundaria te presionaban y vos te fumabas un cigarrillo, tosías todo el día por un cigarrillo, pero era la culpa que tenías, o la culpa era por no haber ido a la iglesia, por una razón no válida. Entonces, esas eran nuestras culpas, digamos,
en general, ¿no? Nuestros mayores problemas, o estar peleado con el padre o con la madre, ¿viste? Esas cuestiones. Hoy Es, la complejidad de es los dramas es increíble esto. absolutamente mayor. Marcelo, lo que está diciendo es muy importante y cuánto cuesta, porque una cosa es dialogar, como lo estamos dialogando con vos hoy, y podemos hacerlo alrededor de una mesa de café o en un ámbito, pero cuando uno intenta llevar esto a la iglesia local, nos encontramos con muchos obstáculos. ¿Por qué? Porque por años, yo tengo acá la biblioteca, ¿sí? Hemos recibido un paquetito, recibimos un paquetito, y este paquetito es el que teníamos que enseñar, sin pensar mucho. ¿Y cuál es el problema ahora? El problema es que ese paquetito ya no sirve, porque cuando lo encontramos, ese paquetito no responde a las realidades misionales. Y yo creo que ese es el punto que nosotros como iglesia tenemos que empezar a mirar, nuestra realidad misional. La iglesia tiene que empezar a mirar con mucha intención la realidad misional, y nuestra realidad misional está enfocada hacia la niñez y la adolescencia, pero ¿qué pasa? No es, creo que la mirada que tenemos es, bueno, le vamos a decir cada neto, no, significa argumentar de una manera inteligente y bíblica. Claro. Y creo que por ahí ese es el trabajo que tenemos que tener con nuestros líderes, enseñarle a tener argumentos inteligentes y bíblicos, porque me parece que perdemos la capacidad de discusión sobre temas muy puntuales, porque no estamos renovando el odre, no estamos Claro. renovando el odre. Entonces, me parece Bueno, importante esto y la daría para mucho escritura, más. Dice totalmente, Orlando, la escritura dice que presentemos defensa de la esperanza que está en nosotros. Esa expresión, presentar defensa, está hablando de presentar argumento. No está diciendo exactamente, que nos agarremos a piñas con el que piensa diferente, porque Dios nunca va a estar en la violencia, pero sí exactamente. va a estar Dios en el respaldo del argumento espiritual y del argumento escritural. Son las dos cosas a la vez, porque lo cierto es que la letra sola mata, ¿no es cierto? Las palabras de Jesús eran absolutamente poderosas, tanto en el contenido teórico como obviamente en la fortaleza espiritual, porque eran palabras de Dios. A la práctica, Marcelo, creo que voy a sacar la palabra tolerancia, pero sí, tengo que confesar, yo ocupaba la palabra tolerancia, pero desde una perspectiva, no voy a decir, oh, qué Exacto, pecado, no, exacto, exacto. lo usamos, pero creo que tenemos que ser pacientes con nuestra nueva generación de niños y adolescentes y darle protagonismo en la misión, porque ellos tienen cosas que decir y tienen un lenguaje que nosotros no lo conocemos, un lenguaje que nos está costando interpretar muchísimo, pero que ellos, tenemos hermosos adolescentes cristianos, hermosos niños que que entienden el lenguaje de este tiempo, pero a veces Exactamente. por nuestra impaciencia o nuestra poca, nuestro poco tiempo, nuestra no le estructura estamos dando impide. espacio a ellos que lo hagan. Mira, posiblemente no recuerdo si vos conocés al doctor Gabriel Floresiani. Él y su esposa Sí, son médicos psiquiatras, él es psicoterapeuta, médicos, y él hace un tiempo me dijo algo que realmente me impactó y por eso lo tengo siempre en mi memoria. Hablando de esto que estamos hablando nosotros ahora. Él me dijo, mira Marcelo, los millennials literalmente tienen un cerebro diferente al que vos tenés.
Literalmente, Dios les ha dado un cerebro en términos biológicos, en términos físicos. El cerebro de esta nueva generación es diferente al de tu generación o al de nuestra generación. ¿Por qué? Porque los desafíos mentales son diferentes y mucho más agudos que los que de tu generación, donde obviamente tiene mucho que ver la cuestión de la tecnología. Entonces, el cerebro que Dios le ha dado a esta nueva generación millennial tiene una agudeza y una velocidad que nosotros no Increíble. tenemos. Totalmente. Que nosotros no tenemos. Y tienen, como vos decís, esa capacidad dada por Dios para entender el mundo en que les toca vivir. Nosotros somos los encargados de enseñarle a ver los valores o los desvalores en el mundo en que les toca vivir. Pero el idioma y la comprensión de lo que está sucediendo, Dios los ha capacitado para este tiempo, sin ninguna duda. Totalmente, creo que nuestro desafío como líderes, me miro a mí mismo como pastor, es tener una actitud conciliadora, ¿sí? Uh-huh. Ser conciliador con esta generación millennial. ¿Con quién? Con la base y el fundamento de la escritura, no con la base y fundamento de la religión. No estoy diciendo eso. Claro. Porque a veces malinterpretamos, queremos meterlo a los pibes en un sistema religioso. Y no se trata de eso. Se trata de llevarlos a un encuentro real con Cristo, y lo demás lo va a hacer el Señor, no lo vamos a hacer nosotros. Claro. Lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo, y los va a mover, y los va a llevar a hacer cosas para el reino. Y yo creo que está pasando, yo lo estoy viendo con mis ojos, Marcelo, con un poquito de ignición, ¿sí? Con un poquito de empuje, de marcarle, decirle vos podés, animate. Uh-huh. Hacen cosas increíbles, tremendas, que vos te quedás. Exacto. Sí, Señor. Yo creo que la iglesia está con un gran desafío, por un lado, de percibir esto que vos estás diciendo, pero la otra cara de la moneda es que ellos nacen en una cultura donde los valores no son tenidos en cuenta. Entonces, el desafío nuestro, ellos miran el ahora, el mundo instantáneo, el apretar una aplicación en el celular y ya funciona y obtienen lo que quieren, ¿no es cierto? No tienen la capacidad, por el poder del mundo ahora, no tienen la capacidad de ver a largo plazo, no hacen planes a largo plazo. Bueno, y ni hablar, como dije hace un rato, respecto de la cuestión valores. Entonces, ahí está la misión de la iglesia, aprovechar esa velocidad y esa comprensión que ellos tienen de la hora y a la vez enseñarle que en un mundo sin valores hay un valor trascendente que tiene que ver con Dios y todo lo que sabemos del Evangelio y el reino de Dios. Marcelo, increíblemente ha pasado ya 1:20 que estamos en conexión. Hablas y mucho, algunos ¿eh? Tienen que ir a... No, hablas mucho, la verdad que me asombra tu diálogo. Y bueno, para eso te invitamos, para que puedas hablar. Nos gusta hablar. Gracias, Marcelo, por tu tiempo. Y quisiera que puedas orar por nuestros hermanos que están conectados. Yo sé que lo que hablamos por ahí es difícil de entender y comprender, ¿no? Ya lo decía, creo que Pedro le decía a los hermanos, ¿no? Pablo tiene cosas difíciles de entender, pero había ya ese tema, ¿no? Pero creo que en este tema de una iglesia post cuarentena, no, yo quiero atreverme a algo más. No estamos hablando de una iglesia post cuarentena. Creo que tenemos que hablar de un cristianismo post cuarentena.
y de un liderazgo post cuarentena. Y de llevar el evangelio a la gente que está, a la sociedad en post cuarentena. Totalmente, totalmente. Dice el doctor Orlando, comentarios de doctor Orlando, dice: tolerancia, multiculturalidad, diversidad, el nuevo desafío para la iglesia del 2020. Absolutamente. Ahí tenés el nombre de una conferencia para que hagas el año que viene, sin ninguna duda. Hay que conciliar la cultura tecnológica de nuestros jóvenes y líderes de más de 40 años, enseñarles la cultura de los valores, la conciliación. Sí, Creo sí. que si salió en limpio esto, damos gracias a Dios y esperamos que esto se entienda. Nuestro deseo es siempre enriquecer y lo que vos decís te agradezco porque es lo que Dios puso en mi corazón. Yo con los jóvenes le digo y a los maestros, enseñémosles a pensar a nuestros pibes, rompámosle la cabeza, le digo, de alguna manera, golpeémosle la cabeza, porque esa es la forma de que vamos a desarrollar una fe fuerte, firme. Hay que dejar de pintar el arca de Noé. Ya pintamos un montón de años en la clase de niños, ya está muy lindo, pero hoy hay que hacer otra cosa, ¿no? No, yo creo, y sinceramente lo digo antes de que oremos, yo creo que es parte del ministerio maravilloso que vos y tu esposa hacen. Son dos personas que yo conozco y conozco bastante, y más allá de la amistad que tenemos, ustedes aman saber, aman estudiar, y sin duda es parte de su misión en la extensión del reino de Dios, enseñar la palabra y estar atentos a lo que Dios está revelando para ser entendidos en los tiempos. De eso se trata, ¿no? Así que estoy seguro que la iglesia donde están ahora, ahí en Monseñor Di Carlo, parece un nombre italiano, ahí de las costas de la Costa Azul o algo por el estilo, el nombre. Del Mediterráneo. Venecia. Sin duda el Señor les va a bendecir en esta motivación tan hermosa que ya hace muchos años ustedes tienen. ¿Querés que oremos ahora? Oración, por favor, Marcelo, por todos los hermanos que están conectados. Hay muchos líderes que están conectados, seguramente los jóvenes, padres que también están conectados, abuelos que están conectados. Y creo que es importante la intervención de Dios en medio nuestro. Amén, así sea. Oremos. Señor, muchas gracias otra vez por este día y por tanto amor que vos mostrás en nuestras vidas, Señor. Muchas gracias por cuidarnos, por ser tan Padre extraordinario sobre cada uno de nosotros, Señor. Yo quiero agradecerte por la vida del pastor Alejandro y por su esposa Mónica, Señor. Te doy gracias por ellos, por la amistad que nos une, por sus vidas, que son tanta bendición para mi vida, Señor, y especialmente gracias por el llamado que vos has puesto a sus corazones, que es el de trabajar con la nueva generación y el trabajar, Señor, en tu reino para desplegar, ayudar a desplegar las alas del pensamiento, Señor, en tu iglesia, Señor. Gracias por los logros que hasta hoy ellos han obtenido, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Y te pido, Espíritu Santo, que tu bendición abunde cada día más, Señor, y que llenes sus manos de fruto, Señor, en el trabajo que vos les has encomendado, Señor. Bendeciles, cuidales, dales salud, dales fortaleza, provéeles de todos los recursos que ellos necesitan, Señor. Bendecí a sus hijas también en esta etapa en que también ellas están preparando, Señor, estudiando en lo que ellas perciben que es tu voluntad para sus vidas. Señor, bendigo a los hermanos que están compartiendo este encuentro con nosotros, las familias, cada una de las familias que están representadas a través de ellos, Señor, bendeciles, llenales cada día más de la presencia de tu Espíritu Santo, que ellos te amen cada día más, que amen tu palabra, que amen tu reino, que amen la iglesia, que estén siempre dispuestos y vigorosos para trabajar cada uno conforme a sus llamados, Señor. Padre, que los dones que vos has puesto en ellos, Señor, den mucho fruto, Señor,
que ellos, por la inspiración y enseñanza del Espíritu Santo, aprendan a usarlos cada día más, todos los recursos maravillosos, Señor, sus talentos que has puesto en sus vidas, Señor. Bendecí este tiempo de la iglesia, Señor. Bendecí a sus pastores, bendecí las familias, bendecí los adolescentes, los niños, los jóvenes, los matrimonios, los adultos, los ancianos. Llena esa iglesia con tu bendición, Señor, y que fluya tu bendición desde ese lugar hacia toda la ciudad donde vos les has puesto, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Marcelo. Dios bendiga tu vida, tu familia, Gracias, tu ministerio. Y bueno, gracias por compartir. No será, seguramente queda una parte 2 y en algún momento vamos a tener que volver a intentar esta conexión. Como problema. dijimos, hay cosas que llegaron para quedarse, ¿sí? Y yo creo que el ministerio online de la iglesia ha llegado para quedarse, para bendecir y para nutrir a toda la congregación. Me tenés que enseñar a manejar esto que hiciste hoy, que no tengo la menor idea de cómo funciona, así que después te llamaré por privado para que me enseñes. Bueno, con gusto, listo. Un abrazo. Gracias, Marcelo, Dios te bendiga, un abrazo. Dios te bendiga a vos, abrazo a todos, y abrazo a Orlando y su familia también, un gran abrazo para ellos. Gracias. Qué bueno, gracias por estar ahí, hermanos, gracias por acompañarnos. Ha sido un tema muy interesante, desafiante. Oramos para que el Señor nos ayude, pero por sobre todas las cosas, una renovación en la palabra de Dios, una relectura de las Escrituras es muy importante. Yo quiero agradecer a todos los que han estado en su comentario y decirles que mañana nos encontramos en oración matutina a partir de las 7 de la mañana. Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Señor les bendiga. Allí te encuentro en mi desierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.